En principio ha habido traslados en la patrulla rural de personal, me refiero. Sí, buen día, Daniel. Bueno, mira, es una cuestión operativa, son cambios dispuestos de la Superintendencia de Delitos Rurales, se cambió el jefe de la patrulla, el segundo jefe que acompañaba ahí en la patrulla, los dos están en la Superintendencia de Delitos Rurales, en la coordinación de la Superintendencia de Delitos Rurales en Olavarría. También fue cambiado el jefe de región de Olavarría, hay un nuevo jefe y Mauricio Cristóbal estaría como segundo jefe ahí en la coordinación. Y bueno, por una cuestión operativa en la cual nosotros queremos cambiar la impronta por ahí de la patrulla rural en la cual se haga cargo la patrulla rural de los destacamentos y puestos de vigilancia de los pueblos. Porque hoy pertenecen a la comisaría. Hoy está en comisaría, nosotros le hemos pedido al Ministerio y presentamos un proyecto en el cual, para acotar recursos y no gastar tanta cantidad de móviles, tener los patrulleros dentro de lo que son los puestos de vigilancia y por los destacamentos. Claro. Otro tema, ayer se produjo el traslado de un detenido. ¿De qué se trata, Mario? Sí, se trata de un detenido que es de nombre Luis Miguel Rodríguez, que estaba detenido desde el 1 de septiembre, alojado acá en la comisaría. Fue trasladado a la unidad penitenciaria número 2 de Sierra Chica, porque tiene una causa en la cual tenía tenencia de estupefaciente con fines de comercialización. Esto es de un allanamiento que se hizo hace algún tiempito atrás, ¿no? Hace un tiempo atrás, sí. El procedimiento fue el 15 de julio. Ajá. Y fue trasladado ya, o sea, primero hubo el pedido de detención. Sí, después... sí. Primero hubo aprehensión, después hubo un pedido de detención. Y bueno, ahora el juez Carlos Villamarín, el juez de garantía, le dio el traslado a la unidad penitenciaria número 2 de Sierra Chica. Otro tema, tenemos entendido, o ha llegado a mis oídos, que se ha hecho algún procedimiento por picadas que se estarían haciendo en la ruta 86. Sí, realmente es uno de los temas que cuando por ahí estamos con la prensa y manifestamos lo que es el tema de tránsito, si bien se está tratando de hacer prevención y control y con respecto a lo que es el tránsito con motos y exceso de velocidad, se nos habían empezado a correr por los barrios, o sea, los que no andaban muy en el centro, si bien tenemos individualizados 2 o 3 que andan en motos con escape libre y con corte en los escapes que andan acá en el centro. Bueno, el otro día surge que con fecha 30 de agosto, a las 23:10 toma conocimiento personal policial de que había un grupo de motos y un grupo de autos, los autos parados en la banquina a 45 grados y alrededor de 25 motos habían pintado en la ruta con pintura flúor una raya de punta a punta de la ruta 86 y a 200 metros habían marcado otra raya y estaban corriendo picadas. Se constituye un móvil con personal policial. Cuando se toma intervención y el sargento Juan José de Urban quiere detener a una moto, intenta la persona que iba arriba de la moto, que es Facundo Quintero, intenta embestirlo al personal policial, lo roza, lo lesiona un poco el personal policial y se cae de la moto y se levanta él, abandona la moto y sale corriendo y se sube a otra de las motos que hay ahí y se dispersan, salen todos los vehículos y la moto. Lo que quiero dejar muy claro acá, te voy a dar el dominio, es una moto Zanela que está secuestrada hoy en la comisaría con patente 123 GHT, que está secuestrada, se tiene el nombre de la persona, el dueño de la moto, pero a raíz de esto se abrió una investigación en la cual interviene la ayudantía de Fiscalía
Y esto se va a investigar hasta las últimas consecuencias, porque se está haciendo monitoreo y se está viendo con las cámaras a pedido de la Fiscalía, y esto no nos puede pasar. No nos puede pasar en una comunidad como es General Madrid, que se nos corren para distintos lugares y organizan picadas. O sea que esta investigación vamos a ver hasta dónde llega, pero quiero alertar a la población de que se está trabajando y bueno, vamos a tratar de cortar con esto.